Del Evangelio según San Marcos. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Hola amigos y amigas, estamos ya llegando hacia el final de este tiempo, de este año, que es el año litúrgico B, que nos ha acompañado el Evangelio de San Marcos. Marcos, escrito en el año 68, después de la persecución de Nerón. Sin embargo, este capítulo que hoy hemos leído, el capítulo 13 de Marcos, dicen los estudiosos que es un añadido posterior, escrito en el año 70, el año de la destrucción de Jerusalén, también la caída o la destrucción del templo de Jerusalén. Tengamos entonces como horizonte de nuestra reflexión este hecho histórico porque es fundamental. El Evangelio siempre será una buena noticia, nunca una mala noticia. Por lo tanto, el Evangelio no habla del fin del mundo en el sentido de que todo se va a acabar. No habla del final, habla del fin del mundo, sí, pero ¿en qué sentido? Fin, justamente como sentido profundo de todo lo que existe, de lo que nosotros vivimos. Fin en el sentido de finalidad. El mundo que Dios ha creado con amor y por amor no se está precipitando en el caos, está cayendo, en todo caso, en los brazos de Dios. Frente a las turbulencias del mundo, por ejemplo, frente al laicismo que hoy nosotros vemos, algunos se rebelan, otros se resignan y otros se desaniman, piensan que finalmente ha llegado el fin de todo, incluso el final de la fe. ¿Cómo comportarnos frente a acontecimientos tan alarmantes? ¿Cómo ser parte en el día a día de este mundo que nos rodea? ¿Con ansiedad, con miedo o en todo caso con compromiso y esperanza? Los problemas han existido siempre, las guerras civiles, las calamidades, el hambre, las pestes. Esto siempre ha existido en la historia de la humanidad. Ahora veamos, nuestro mundo, ¿es un mundo postcristiano o es un mundo precristiano? Postcristiano en el sentido de que ya el cristianismo no tiene más nada que hacer, más nada que decir. O en todo caso deberemos pensar que lo mejor está por venir. Creo que es esto, lo mejor está por venir. Los dolores y sufrimientos de un agonizante son el anuncio de una muerte inminente, ciertamente, pero los dolores de parto de una mujer, que también son dolores, anuncian en cambio el comienzo de una vida nueva. Jesús ha mostrado la perspectiva justa cuando en el Evangelio de Lucas encontramos esta expresión en Lucas 21. Cuando comience a suceder todo esto, pónganse derechos, levanten la cabeza porque ha llegado el día de su liberación. Por lo tanto, ante esta expresión, se viene el fin del mundo, deberemos nosotros decir, hay un fin de un cierto modelo de mundo, pero no un fin del mundo catastrófico. Por lo tanto es esto, algo nuevo está por venir.
La catástrofe, en todo caso, no amenaza el mundo, sino el cielo, que en aquel tiempo era la sede de los detentores del poder. Vamos a ver, las estrellas, la luna, los astros, el cielo, todo esto, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Y la esperanza que surge del Evangelio? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las injusticias? ¿Quién saca el velo de todo esto? Es necesario un gesto apocalíptico. ¿Para qué? Para comprender el sentido de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de apocalipsis, no deberemos pensar en destrucción, tsunami, terremotos, inundaciones apocalípticas. No, no es eso. El lenguaje apocalíptico que utiliza Jesús, porque era propio de su tiempo, es un modo de relatar la relación de Dios con el mundo. La palabra apocalipsis, apo significa alejamiento, calipto quiere decir esconder, por lo tanto significa alejar lo que esconde, sacar lo que oculta, revelar. Esto es apocalipsis, revelación. Veamos entonces estos astros. El sol, la luna, las estrellas eran consideradas divinidades, pero ubicadas en el cielo, están usurpando el lugar de Dios. Los poderosos eran considerados dioses o hijos de los dioses. Estos dioses que estaban colgados en el cielo, los astros. Pero luego el poder del Hijo del Hombre termina por anular todos estos poderes que están en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Si nosotros leemos el profeta Isaías en el capítulo 13, dice Isaías, porque los astros del cielo y sus constelaciones ya no van a brillar, ya no van a irradiar su luz. El sol se va a oscurecer al salir y la luna dejará de brillar. Estos astros entonces representan los poderes humanos. Veamos, por ejemplo, en Egipto, los dioses del sol y de la luna daban poderes a sus hijos, que eran los faraones, los emperadores, también los persas, el dios Apolo, tan brillante y poderoso como el mismo sol. Luego los babilonios también asociaban la luna a una divinidad. Los ídolos, todos los ídolos caerán. Los dominadores del mundo caerán. Con el anuncio del reino de Dios, la idolatría significa dioses falsos, la idolatría entra en crisis. Por lo tanto, este evangelio es una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque hay una victoria de lo humano sobre aquello que es inhumano. ¿Y quién produce esto? La llegada del Hijo del Hombre. Ya sabemos que Hijo del Hombre significa el hombre en su mejor expresión. Y en el Evangelio vamos a encontrar esta expresión, y se verá al Hijo del Hombre venir, se verá al Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre no es un hecho puntual y aislado. El Hijo del Hombre viene cada vez que caen estos sistemas opresores, cada vez que se revaloriza la libertad y la dignidad humana, es ahí cuando viene el Hijo del Hombre. Por eso la venida del Hijo del Hombre es una realidad continua, permanente. Cada vez que caen las estrellas, cada vez que vacilan las potencias, entonces habrá una nueva venida de este Hijo del Hombre. Mientras la caída de una estrella significaba la pérdida de una condición divina usurpada, la llegada del Hijo del Hombre significa entonces la llegada de la verdadera condición divina. La verdadera condición divina no la tiene quien somete a los hombres a través del poder, sino quien libera a través del amor.
Los astros que hemos construido deben caer. Lo único que debe permanecer es la palabra de Dios. Y luego se habla de unos ángeles que reúnen a los dispersos. ¿Quiénes son estos ángeles? No necesariamente deberemos pensar en estos seres alados celestiales. Un ángel es un mediador de la salvación de Dios, un instrumento en las manos del Señor a favor de los hombres. Y estos ángeles son hombres y mujeres que están a nuestro alrededor. El reino de Dios llega, ciertamente que llega, pero no llega desde arriba hacia abajo, sino desde adentro hacia afuera. En cada iniciativa humanizante se expresa el reino de Dios. Podríamos decir que el reino de Dios se abre espacio en el corazón de la humanidad, en el corazón de cada hombre, de cada mujer, que tienen una iniciativa en favor del bien de los demás. El reino de Dios necesita de quienes lo encarnen, lo interpreten, de quienes lo hagan presente. No existe la danza sin los que danzan. No existe el reino como una realidad abstracta. La concreción del reino es posible si vos y yo encarnamos los valores del reino de Dios. Entonces sí, desde la esperanza podremos decir que somos constructores de un mundo nuevo. Hasta la próxima.